¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Semana en la Cámara. Vamos a revisar los principales hechos analizados por las y los diputados al interior de la sala de sesiones, los distintos proyectos que se debatieron, discutieron y aprobaron en el transcurso de los últimos días. Vamos, en primer término, a revisar lo ocurrido el día lunes 29 de agosto, con la tramitación de dos proyectos de ley. Uno que dice relación con el fortalecimiento de los derechos de los deudores de los créditos universitarios. Y el segundo, el que instaura el Día del Periodismo Comunitario e Independiente. La Cámara aprobó por 124 votos a favor y 2 en contra la moción que declara el 12 de mayo de cada año como el Día de la Libertad de Información, del derecho a la comunicación y el ejercicio del periodismo independiente y comunitario. La iniciativa indica que con el fin de resaltar la importancia del derecho a la comunicación, los Ministerios de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la Secretaría General de Gobierno se coordinarán para realizar actividades de difusión, información y promoción sobre la importancia de la comunicación social y del periodismo independiente y comunitario. La fecha recuerda el trágico hecho que afectó a la reportera del medio comunitario Señal 3 de La Victoria, Francisca Sandoval, quien el pasado 1 de mayo en el barrio Meix, en Santiago, fue baleada mientras cumplía con su labor de informar, falleciendo el 12 del mismo mes. Acceder a la educación superior es un sueño que para muchos termina siendo una pesadilla. Esto debido a las negativas condiciones crediticias que deben enfrentar los estudiantes. Precisamente, un proyecto aprobado por la Cámara y enviado a tercer trámite al Senado interpreta la Ley sobre Protección de Derechos de los Consumidores, de modo que se pueda aplicar a los contratos de créditos para financiar estudios de educación superior. Entre otros aspectos, el texto permite que la obligación de pago pueda suspenderse temporalmente, total o parcialmente, en caso de incapacidad de pago, producto de cesantía sobreviviente del deudor o producto de una enfermedad de alto costo del mismo, el cónyuge o el conviviente civil o de un familiar en primer grado de consanguinidad, o producto de cualquier otra causal, todas debidamente calificadas. Y pasamos a revisar lo acontecido aquí en la sala de sesiones el día martes 30 de agosto, lo analizado y discutido por las legisladoras y legisladores. En primer término, el proyecto de ley que posterga la entrada en vigencia de los aranceles regulados en materia de educación superior. El segundo, aclara normas respecto a los beneficiarios del INDESPA. Y el tercero, dice relación con el nuevo marco regulatorio para sancionar la violencia digital. Lo revisamos a continuación. En condiciones de promulgarse como ley quedó el proyecto que dispone que los aranceles regulados, los derechos básicos de matrícula y los cobros por concepto de titulación o graduación entrarán en vigencia el año académico 2024. Lo anterior, luego de que la Sala de la Cámara ratificara con la unanimidad de 135 votos a favor el texto propuesto por el Senado e impulsado por el Ejecutivo. La iniciativa también entrega a la Subsecretaría de Educación Superior la facultad de dictar la o las resoluciones exentas necesarias que establezcan las primeras bases técnicas para el cálculo de los aranceles regulados. Igualmente, lo referido a los derechos de matrícula y los cobros por titulación o graduación. Con 136 votos, la Cámara aprobó y despachó al Ejecutivo el proyecto que interpreta la ley que crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Agricultura de Pequeña Escala, INDESPA. El objetivo es aclarar las disposiciones referidas a los beneficiarios de la nueva entidad, de modo que la referencia que se hace a las organizaciones de pescadores artesanales incluya a organizaciones de base, de segundo y tercer nivel, es decir, organizaciones de base, federaciones y confederaciones. La enmienda obedece a una preocupación de organizaciones artesanales, pese a que aún no existe el reglamento que debe acompañar esta ley. El reparo se origina en que solo podrían postular a los diversos programas que impulsa el INDESPA entidades de primer nivel, dejando fuera a federaciones y confederaciones. Por 123 votos a favor y 15 abstenciones, la Cámara respaldó la idea de legislar del proyecto que sanciona la violencia digital. La norma entiende por violencia digital toda conducta a través de tecnologías de información y las comunicaciones, como medios, plataformas y dispositivos tecnológicos que atente contra la integridad, intimidad, libertad o vida privada y que cause daño o sufrimiento psicológico, físico, económico, sexual o a la identidad de género en los ámbitos privado o público. En ese marco, la norma que retornó a la Comisión de Seguridad Ciudadana establece una serie de conductas que se buscan prohibir, con multas de entre las 21 y 50 UTM. El día martes 30, aquí en la sala de la Cámara, se desarrolló además una sesión especial con la participación de la ministra del Interior, Isquia Siches. En esa oportunidad se analizó la presencia en Chile de los carteles internacionales de droga y las medidas que está adoptando el Ejecutivo para hacer frente a este flagelo.
discutir sobre las medidas que adoptará el gobierno respecto de la intensificación de la presencia en Chile de carteles internacionales de narcotráfico, particularmente de Venezuela, Bolivia, México y Colombia, fue el objetivo de una sesión especial. Al finalizar la sesión, se aprobaron una veintena de resoluciones que solicitan al Ejecutivo, entre múltiples aspectos, asignar mayores recursos y facultades al Ministerio Público y las policías, mejorar la inteligencia policial, crear una unidad de coordinación policial entre la PDI, Carabineros e Inteligencia Militar e implementar un Consejo Nacional para la Seguridad Humana. También reformar el sistema de inteligencia del Estado y el ordenamiento jurídico penal para enfrentar el crimen organizado y designar un fiscal exclusivo que aborde la relación entre los carteles delictuales que operan en Chile. Y pasamos ahora a revisar la jornada del día miércoles 31. Fueron 4 en total los proyectos de ley que se discutieron y analizaron acá en sala. De ellos destacamos 2, el que dice relación con el proyecto Ley Justicia para Antonia y el que establece sanciones para el robo de madera. Lo revisamos a continuación. En condiciones de pasar al Ejecutivo para su promulgación como ley quedó el proyecto que extiende la prórroga del mandato de los directores u órganos de administración sociales y comunitarios. Ello, luego que la Cámara ratificara con la unanimidad de 138 votos a favor los cambios propuestos por el Senado. La propuesta enmienda en 3 aspectos la ley que efectuó la primera prórroga de los citados mandatos, ya que muchas organizaciones no alcanzaron a realizar sus procesos eleccionarios o a concretar la obtención de certificado oficial dentro del plazo. De esta forma, se extiende la vigencia de los mandatos en 6 meses más, lo que permitirá concluir dichos procedimientos. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la reforma a la Carta Fundamental que propone un cambio en el quórum requerido para las leyes orgánicas constitucionales. El objetivo es reducir el número de votos para la aprobación, modificación o derogación de dichas normas legales, igualándolo al de las leyes de quórum calificado. Actualmente, la Constitución fija un quórum de 4/7 de los parlamentarios en ejercicio, 89 en el caso de la Cámara, lo que en virtud de esta modificación se establece en la mayoría absoluta de diputados y senadores en ejercicio, 78 y 26 votos respectivamente. La Cámara aprobó con 125 votos a favor y 12 abstenciones el informe de la Comisión Mixta en torno al proyecto que protege los derechos de las víctimas de delitos sexuales, mejora las garantías procesales y evita la revictimización. La propuesta castiga a quien, en el marco de violencia de género, cause el suicidio de una mujer. Esta persona recibirá la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo como autor de suicidio o femicida, es decir, 3 años y 1 día a 10 años. Luego, define la violencia de género como cualquier acción u omisión basada en el género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, donde quiera que esto ocurra, especialmente en razón del género. Además, castiga a quien induzca a otra persona a cometer suicidio, con presidio menor en sus grados mínimo a medio, o sea, de 61 a 3 años, pero si por tal circunstancia se produce la muerte, la pena será de presidio menor en sus grados medio a máximo. Mejorar la tipificación del delito de sustracción de madera y otros bienes relacionados es el objetivo del proyecto que la Cámara despachó a ley tras ratificar por 134 votos a favor y 3 en contra las modificaciones del Senado a la iniciativa, que también habilita el uso de técnicas especiales de investigación para la persecución de este delito. El texto establece las sanciones que se aplicarán a quien robe o hurte troncos o trozas de madera. Junto a esto, detalla que estas acciones serán calificadas como el delito de sustracción de madera. Del mismo modo, la nueva ley sanciona a quien falsifique o maliciosamente haga uso de documentos falsos para obtener guías o formularios. También amplía la fiscalización del SAC en las áreas protegidas y señala que Carabineros y los funcionarios de la CONAF controlarán su cumplimiento. Y de esta forma nosotros llegamos al final de la presente edición de Semana en la Cámara, en esta que justamente fue la última semana del mes de agosto. 3 días de intensas sesiones, prácticamente 10 proyectos de ley y la realización de una sesión especial en la que fue la última semana de trabajo legislativo del mes de agosto. Nosotros dejamos hasta aquí el presente programa y nos reencontramos en una próxima oportunidad.